El préstamo bancario es otra de las operaciones activas, operaciones bancarias activas, típicas, quizá las más características, es decir, el banco presta dinero. Si uno se imagina, digamos, cómo describir el negocio bancario, lo primero que piensa es el banco presta dinero. Y el contrato típico, paradójicamente, está regulado en un solo artículo, 1408. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva el contrato de préstamo bancario es una especie de mutuo. Si uno lee la definición del 1408, se encuentra con que el préstamo bancario es el contrato otorgado por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose a el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme lo pactado. Claro, uno compara esa definición del 1408 con el 1525, se da cuenta que el dinero está dentro de los bienes que pueden ser objeto del contrato de mutuo porque en definitiva se habla de una determinada cantidad de cosas fungibles. Es decir, que en el contexto general de los mutuos aparece una especie específica que sería el préstamo bancario. Y esta especie, digamos, regulada, obviamente tiene, digamos, dos características que lo diferencian de ese mutuo genérico, que es el aspecto subjetivo, que por un lado tenemos que el banco es el mutuante, es decir, el prestador del servicio de crédito, ¿sí? Aparece como una de las partes, ¿sí? El otorgante del crédito, el otorgante del préstamo es un banco y es una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina para operar como tal. Por otro lado está el aspecto objetivo, es decir, que dentro de los mutuos en general se trata de mutuos exclusivamente de sumas de dinero. No se trata de otra cosa fungible que no sea dinero. Haremos un apartado sobre la cuestión de la moneda extranjera, pero digo para, digamos, tener claro que si, digamos, en este contrato el mutuante no fuera un banco, no estaríamos hablando de 1408, sino de un mutuo genérico de 1525 y siguientes. Y si fuera referido a otra especie que no fuera dinero, tampoco se aplicaría este régimen, sino que aplicaríamos las reglas del mutuo o del comodato según las características de las prestaciones de las partes. De todas maneras, supletoriamente, porque este artículo 1408 claramente no agota toda la realidad del préstamo bancario, supletoriamente, en cuanto no resulten contrarias, se aplican las normas del mutuo como solución posible para todo aquello que no esté pactado. De tal manera, aparecen las características del contrato de préstamo bancario que de alguna manera también están dentro de lo que sería el carácter, digamos, del mutuo. ¿Por qué? Porque en definitiva, a partir de la regulación del Código Civil y Comercial, el contrato mutuo pasó a ser consensual. Anteriormente había todo un debate, digamos, estaba claro que Vélez Sarsfield había establecido el mutuo como un contrato real, uno de los contratos reales, es decir, el contrato que comenzaba a brindar efectos para las partes a partir del cumplimiento de la prestación, de la entrega de la cosa, ¿sí? De ahí el tema de lo real. Acá sabemos que el mutuo aparece como consensual, habla de el banco se compromete a entregar, es decir, que no, el contrato no nace con la entrega, nace en el compromiso del banco de entregar. De hecho, en la mayoría de los casos, el banco generalmente ni siquiera entrega al mismo deudor, a veces se entrega a un tercero, por ejemplo, en los casos en donde se da un mutuo con garantía prendaria, o cuando se da incluso algún otro tipo de contratos en donde se acredita el dinero en una cuenta o a favor de un tercero que el cliente del banco va a establecer en forma concreta. Lo cierto es que el contrato es consensual y por tanto surte efectos para las partes a partir del acuerdo de las voluntades, aun cuando no se haga el desembolso de la suma de dinero. También es un contrato formal. El artículo 1380 establece la obligatoriedad de que este contrato sea realizado por escrito. Dice, los contratos deben instrumentarse por escrito conforme a los medios regulados por este código para los contratos bancarios. Por otro lado, es un contrato que se presume la onerosidad, porque el 1408 define la obligación de pagar los intereses, y por otro lado también el 1527 en la regulación para el mutuo también se establece que el mutuo es oneroso excepto pacto en contrario, es decir, que tanto el mutuo general como el préstamo bancario en concreto, el interés se presume y por tanto es un contrato oneroso en sí mismo. Existiendo el artículo 765, que nosotros no hemos dado tratamiento en forma específica, pero que claramente resulta asistemático en
en la regulación integral del código respecto a las obligaciones de moneda extranjera, nosotros podemos decir que si bien el 1408 establece que el prestatario debe devolver los intereses en la moneda de la misma especie conforme lo pactado, cuando se trata de una obligación expresada en moneda extranjera, el 765 permite la liberación del deudor con la entrega de moneda de curso legal necesaria para el cumplimiento de la prestación en moneda extranjera pactada. Esto es todo un problema en el contexto de la imposibilidad de acceder al mercado de cambios como se da en esta situación. Lo que no cabe ninguna duda es que aplicamos para a todo aquello que no esté previsto en el préstamo bancario las obligaciones, el régimen general de obligaciones y el régimen de mutuo en forma concreta. Por ejemplo, el lugar de restitución del dinero es el domicilio del deudor al momento de no hacer la obligación por el 874. Ante la falta de un pacto de plazo de devolución, se entiende a los 10 días del requerimiento del mutuante por el 1528. La precancelación por el 351 se admite siempre que se incluya todo el saldo y los intereses devengados. El mutuario no puede obligar al mutuante a recibir pagos parciales y el banco por el 353 puede declarar la caducidad del plazo en caso de quiebra o disminución de garantías. Algo similar a lo que vimos con la apertura de crédito. Les llamo la atención y les recuerdo, miren esta clase y no dejen de comparar esta figura con la apertura de crédito porque claramente de esta comparación se enriquece el análisis que ustedes puedan hacer de la lectura de la ley. La prestación, digamos, más significativa, la más característica en este caso, es el pago de los intereses. Y a esto, obviamente, digamos, hacemos referencia también a la clase que grabamos en materia de consumo bancario, en donde explicamos toda la mecánica de intereses posibles. Nosotros ya sabemos que el Código Civil Comercial tiene un régimen de intereses compensatorios, punitorios, los moratorios, y también sabemos que los intereses se pactan a nivel bancario bajo determinadas reglas y que son aplicadas y reguladas esa aplicación de intereses conforme lo regula el Banco Central de la República Argentina para las entidades que están bajo su control. Por un lado, digamos, nos cuadra decir que el interés tiene que estar pactado en forma obligatoria. El 1381 lo establece como un contenido obligatorio del contrato, ¿sí? En las reglas de transparencia dice que debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto, comisión, ¿sí? En caso que no, digamos, que no se pactara, tenemos un problema digamos, que no se pactara el interés, que no se estableciera cuál es el interés que se debe. Como sabemos que se presume oneroso, sabemos que el deudor va a deber pagar intereses. El problema es qué interés paga. Porque el 1381 establece una tasa que dice, en caso de que no se estuviera pactado, es la que publica el Banco Central de la República Argentina a la fecha de desembolso de imposición para aplicables para operaciones activas y pasivas promedios del sistema. Bien, vamos a ver que existen otras, ¿sí? Otras posibles. Por ejemplo, el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor establece la tasa pasiva promedio. Es decir, que si el deudor es consumidor, aplicaremos el 36 y desplazaremos el 1381. Si no lo fuera, aplicaríamos esta otra tasa. Y también aparece el 1094, por falta de pacto, que dice expresamente, no lo separé, pero ya rápidamente lo leemos, que en caso de duda sobre la interpretación del código prevalece la interpretación más favorable al consumidor. Con lo cual, la aplicación del 1381 del 36 también la haremos en pos de aquella tasa que resulte la más beneficiosa para el consumidor. Recuerden que por el 767 aparece la facultad de limitar el pacto de partes por abuso, es decir, cuando el pacto de partes resulte abusivo en la aplicación concreta del caso. No estamos hablando de declaración de nulidad de la cláusula en abstracto, sino de la facultad que tendrá el juez también de morigerar los intereses por el 771 en relación a la posibilidad de que el interés aplicado en el caso concreto resulte abusivo. Si no, es válido el pacto entre partes.
Problema que en la Argentina ha tenido bastante tratamiento jurisprudencial porque los distintos momentos inflacionarios y las situaciones financieras han generado tasas realmente exorbitantes que en el contexto y aplicadas a lo largo del tiempo han necesitado la intervención judicial para fijar límites. Pero lo cierto es que ante el gran riesgo y la gran inestabilidad del mercado financiero, los bancos van aplicando una tasa que se mueve en forma corporativa, digamos, es decir, todas las tasas van subiendo y bajando también en relación a la situación del país con el contexto internacional. Por último, hay algo importante para destacar. El 1527 en el mutuo hace una aclaración respecto de los recibos. Y esto lo hago siempre mención porque nosotros los abogados generalmente intervenimos en esto, o sea, participamos en el otorgamiento de recibos cuando tenemos poderes de los clientes en el ejercicio práctico. El 1527 establece un principio que también está refrendado por el 899, inciso B y C, que es muy importante. El último párrafo del 1527, que es para el mutuo, dice: el recibo de intereses por un periodo sin condición ni reserva hace presumir el pago de los anteriores, de los intereses anteriores. ¿Esto qué significa? Que el capital, esto estaba también previsto en el Código de Bienes. Si yo doy un recibo donde yo esté haciendo constar en el recibo que recibo intereses por un periodo determinado, todos los intereses que se encontraran devengados y que no hayan sido expresamente reservados en ese recibo se entienden cancelados. Esto es algo importante. Uno puede estar cometiendo un error muy grave si uno da el recibo por intereses posteriores. Entonces siempre hay que hacer la reserva que establece el 1527 de la deuda y también, en el mismo sentido, las presunciones que establece el 899 en cuanto a los recibos que se otorgan en el contexto de los pagos recibidos. Del mismo modo aparecen las normas de imputación del pago, es decir, lo que las partes pueden pactar y quiénes pueden establecer el modo de imputación. El deudor no puede imputar, digamos, a intereses y debe capital. Es decir, en definitiva, la limitación del deudor es que si yo estoy haciendo un pago y el deudor hace la imputación, no puede pretender la imputación de intereses y debe capital. Es decir, primero debe computarse el pago a cuenta de capital como regla. En ese sentido, por el deudor, es decir, el deudor no puede alterar. ¿Por qué? Porque el principio es justamente el inverso. Ante la duda, y si no hay imputación concreta, siempre se presume imputado primero a intereses y luego a capital. Es decir, que en definitiva, digamos, se cancelan los accesorios y luego el principal. Este principio de imputación puede ser alterado por el deudor, pero como dijimos, con la limitación del 900, no puede imputar a intereses si debe capital. Todo el contexto de aplicación del contrato de préstamo bancario se complementa obviamente con las regulaciones del 1525 y siguientes del Código. Teniendo en cuenta que al mutuo le corresponderá aplicar además los principios de la práctica bancaria, las regulaciones de las comunicaciones que dicte el Banco Central de la República Argentina y además, obviamente, todo el plexo de protección al consumidor bancario establecido en los capítulos preliminares de los contratos bancarios.